Buenos días, yo soy Astrid Atenco, R3 de esta sede. La siguiente presentación es bastante pequeñita, solo va a incluir realmente los tipos de FABI, los dos principales, entonces pues vamos a ir como rápido. Bueno, para empezar tenemos que una fístula arteriovenosa es una conexión quirúrgica simplemente entre una arteria y una vena. Vamos a tener que los principales componentes van a ser la arteria aferente, obviamente la unión con la vena y la vena de drenaje. Vamos a tener que básicamente se van a unir por medio de, obviamente, la anastomosis, y estas son las principales, la laterolateral y la lateroterminal. Se menciona que la FABI une, va a unir la arteria con la vena. Tenemos aquí la arteria, tenemos la vena, y esta va a ser una anastomosis lateroterminal, o también la anastomosis laterolateral entre la arteria y la vena. Vamos a tener que el sitio donde se va a hacer la punción va a ser hacia la vena, entonces la que se va a dejar madurar, o bueno, más bien el tiempo que se va a dejar madurar o realizar esta FABI va a ser para que la vena alcance un gran calibre. Y esto pues está determinado por la maduración. No, tampoco nos vamos a adentrar mucho en esto, solamente aquí viene ya un poquito de algunas diferencias sobre los tipos de FABI. Sobre la maduración, tenemos que la FABI nativa tiene un tiempo de maduración de hasta 6 meses aproximadamente, desde el inicio de la anastomosis hasta que pueda ser utilizada. Y la FABI protésica tiene un periodo un poquito más corto de maduración, de un aproximado de 3 a 6 semanas, desde el inicio de la anastomosis hasta que pueda ser utilizada. Entonces vamos a tener el inicio de las principales diferencias sobre los diferentes tipos de FABIs. Tenemos aquí un chorro de tipos de accesos vasculares. Es una gran lista, sin embargo pues tampoco nos vamos a adentrar mucho en esto, sino para que sepamos que hay varios accesos, y todos ellos se van a iniciar se van a empezar a iniciar desde distal, desde el miembro superior distal hasta proximal. Van a ir como subiendo los niveles hacia proximal, dependiendo de que el primer inicio del acceso vascular pues tenga un buen funcionamiento, y si no tiene un buen funcionamiento pues se va escalando hacia proximal. Y bueno, tenemos aquí principalmente la FABI nativa, que es la unión entre la arteria y la vena del propio paciente. Aquí tenemos una imagen de una FABI de la más distal, más utilizada, entre la vena cefálica y la arteria radial. Aquí podemos ver que, como lo mencioné, este tipo de FABI se van a realizar lo más distal posible para ir poder escalando de distal hacia proximal, y se va a realizar en extremidad superior no dominante. Esto porque se va a dejar madurando la FABI, entonces para que pueda tener el paciente la extremidad dominante, digamos, utilizable, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen de la anastomosis laterolateral. Podemos ver la arteria y la vena que se van a anastomosar. Y tenemos la FABI protésica. La FABI protésica va a ser la unión entre la vena y la arteria a través de una prótesis de PTF o politetrafluoroetileno, o mejor conocido como teflón. El teflón, este tipo de material va a ser utilizado porque no va a tener corrosión y va a tener un fácil deslizamiento de lo que va a ser el flujo que va a tener dentro de la prótesis. Esto va a ser en pacientes que ya no van a tener venas anatómicas adecuadas, o que se han agotado ya todos los accesos superiores, pues también dependiendo de que comorbilidades, de que fallas hayan tenido las FABIs nativas,
Y también se menciona que va a tener como otra de las principales indicaciones una hemodiálisis inmediata, ya que, como lo mencioné, la FABI protésica va a tener un periodo de maduración muchísimo más corto que la FABI nativa. Entonces aquí vamos a tener el ejemplo de la anastomosis y bueno, no se ve también aquí, pero se ve, bueno, aquí en la imagen de computadora se ve un poquito más blanquito lo que es la parte de la prótesis entre la arteria y la vena nativas del paciente. Y bueno. Entonces, ¿cuál checaste que era la...? Ah, ¿ya terminaste? Ya. ¿Cuál es la que es más común? La que es más común es la nativa. Ajá, la nativa. ¿Y en qué sitio? ¿En adultos? En adultos es la... ¿La ideal cuál es? O sea, la fístula nativa ideal, ¿cuál es? Bueno, el Cotriquia iniciaba primeramente entre la arteria radial y la vena cefálica, que desde ahí comenzaban desde proximal. Bueno, algunos también mencionaban como que desde la tabaquera anatómica y comenzaban desde distal hacia proximal. Ok, entonces la ideal es lo más distal, lo más al distal brazo posible. del paciente, ¿no? Entonces la ideal es la de Simio, o sea, que es la de la ¿radio qué? Digo, ¿radio qué? Radiocefálica. Radio cefálica. Entonces sí sabemos, ¿no? Que la extensión de la vena cefálica pues va desde el antebrazo hasta arriba. Entonces esa es una de las más, la ideal, porque obviamente tienen menos riesgos de complicaciones. Entonces se trombosa menos, pero técnicamente es más complicada para los angiólogos. A nivel institucional, lo que hemos visto en casi todos los centros de hemodiálisis masiva, pues son la fístula brachiocefálica o brachiobasílica o húmerobasílica o húmerocefálica, porque obviamente técnicamente es más rápida. Por el gran calibre de las venas. El gran calibre, tiene un calibre y la maduración en teoría se alcanza más rápido que las más distales. Lo malo es que obviamente pues tiene mayor incidencia de trombosis o de que no madure. Entonces el protocolo como tal de trombosis, la idea de que sepan que existen muchas FABIs no es porque se las aprendan de memoria, simplemente para que sepan que existen muchas y pues cuando revisen alguna, bueno, pues sepan que puede existir muchas anastomosis, ¿no? Hasta femorales. La idea de esto es que, pues, primero que sepan que hay nativas, que es la que generalmente se utiliza más en México, y las protésicas, que en Estados Unidos y en Europa son las que utilizan. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar una protésica? Cuando ya se hayan acabado los accesos o cuando se requiera de hemodiálisis inmediata, ¿no? Un paciente que ya sea demasiado crónico, que ya no tenga accesos ni subclavios ni femorales, bueno, el candidato va a ser una fístula protésica. Y efectivamente son de teflón, pero pues también hay una complicación de esas. ¿Leíste cuál es? Entonces, siempre que el chiste de esto es que ese pedacito que ustedes lleguen a estudiar, lo estudien y que les quede claro a ustedes. A mí no me va a quedar claro más de lo que ya tengo. Pero la idea es que a ustedes, al que esté exponiendo, lo que les quede claro. La idea de que sean temas tan chiquitos es porque sí o sí tienen que leer el tema completo. O sea, porque no se pueden voy a ir a buscar nada más fístula. Entonces, generalmente cuando hacemos un tema muy corto es porque tengo que leer todo lo demás para medio entender lo que voy a hacer. Entonces, tú tienes que preguntar, ¿por qué una fístula protésica? ¿Por qué una fístula nativa? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál técnicamente es la menos complicada? ¿O cuál es la más complicada? ¿Y qué complicaciones puede tener? Las complicaciones de las nativas las vamos a ver, yo creo que mañana. Y la de la protésica, ¿cuál crees que sea la más común? Rechazo, ¿no? Una es rechazo, pero la trombosis. Entonces, generalmente son las que más se trombosan. Entonces, esa es una complicación y es pues grave, porque si se trombosa, pues a menos que le hagan un procedimiento ahí de que la limpien, pero es un procedimiento complicado y a veces hacen rechazo al material y obviamente pues hay que extraerlo, ¿no? Entonces el paciente pues ahí se complica mucho más el asunto.
Bueno, Sí, también sí. había otra cosa, que las Sí. favis nativas eran las que podían durar incluso muchísimos años, pero las protésicas no, realmente por eso. Sí, realmente el uso debe de a corto plazo, ¿no? Bueno, la idea de todas estas fístulas es que todos los pacientes terminaran en trasplante, ¿no? Pero desafortunadamente, pues en México la tasa de trasplantes, ahora que tengamos la plática con el doctor de trasplantes, nos va a decir la tasa real en México, que es bajísima. Entonces lleva mucha ahí, pues no va acorde a nuestra cultura, ¿no? Porque pues la gente no quiere donar. Entonces casi siempre son de donadores familiares y pues no es la idea, ¿no? De que en México exista tanto donador vivo relacionado cuando al día cuántos mueren y menos de la mitad donan órganos. Entonces ahí él nos va a traer ahí algunas cifras. Bueno, pero bueno, la idea en general pues quedó, ¿no? Al final, bueno, el viernes yo creo que mañana damos todas las complicaciones, que también ahí les dicen, creo que son sus compañeros, ¿verdad? Tienen las complicaciones, que igual que sean temas de 3, 4 diapositivas, o sea, a lo que vamos, las complicaciones, cómo la vamos a ver ecográficamente, y para que el viernes yo ya les dé la completa.